Hola a todos, bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y hoy estamos aquí con un episodio muy especial. Bella, ¿cómo estás hoy? Hola, estoy muy bien, Manuel, gracias. Y hola a todos nuestros oyentes, qué bueno tenerlos aquí con nosotros en Wow Spoken Spanish. Hoy tenemos un tema que a mí me encanta muchísimo. Sí, y antes de empezar, quiero preguntarles algo a ustedes, nuestros oyentes. ¿Cómo describirían su personalidad? ¿Son tímidos? ¿Son extrovertidos? ¿Son creativos? Piensen en eso mientras escuchan el episodio de hoy. Exactamente. Hoy vamos a hablar de algo muy importante en español, cómo hablar de la personalidad, cómo decir quién eres, cómo eres y cómo describir a las personas que conoces. Y esto es muy útil, ¿verdad, Bella? Porque cuando conoces a alguien nuevo, siempre quieres saber cómo es esa persona. ¿Es simpática? ¿Es seria? ¿Es divertida? Completamente de acuerdo. Y yo tengo una historia perfecta para empezar este tema. Manuel, ¿sabes que la semana pasada fui a una reunión nueva? Era un grupo de personas que se juntan para practicar idiomas. ¡Qué interesante! ¿Y cómo fue? ¿Conociste a personas interesantes? Sí, muchísimas. Había personas de muchos países diferentes y lo primero que hicimos fue presentarnos y describir nuestra personalidad. Fue muy divertido, pero también un poco difícil al principio. Cuéntanos más. ¿Cómo empezaron? Bueno, la organizadora del grupo, una señora muy simpática que se llama Gabriela, nos pidió que dijéramos 3 palabras para describir nuestra personalidad. Solo 3 palabras. Y yo me quedé pensando, ¿3 palabras? ¿Cómo me describo en 3 palabras? Eso es un desafío. ¿Y qué dijiste al final? Al final dije, soy curiosa, soy habladora y soy optimista. ¿Ah? ¿Y sabes qué, Manuel? Todos en el grupo se rieron de buena manera cuando dije habladora, porque claramente era verdad. Ja, ja, ja. Sí, Bella. Creo que habladora es una descripción muy precisa para ti, pero también muy honesta. Eso es importante, ¿verdad? Ser honesto cuando describes tu personalidad. Totalmente. Y oyentes, ahora quiero que ustedes piensen, ¿cómo son ustedes? ¿Cuáles son 3 palabras que describen su personalidad? Escriban en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan. Exacto. Y para ayudarles, vamos a empezar con las palabras más básicas y más comunes para describir la personalidad en español. Bella, ¿empezamos? Vamos. Yo creo que la primera y más importante es simpático o simpática. Simpático significa que eres amable, que eres agradable con las personas. Es una de las palabras más usadas en español para describir a alguien. Sí, y es muy positiva. Si alguien te dice que eres simpático, eso es un cumplido muy bonito. Significa que la gente disfruta estar contigo. ¿Y cuál sería lo opuesto, Bella? Lo opuesto sería antipático o antipática, que significa que eres desagradable o frío con las personas. Nadie quiere que le digan antipático, claro. Claro que no. Ahora, ¿qué otras palabras tenemos? Tenemos tímido y tímida. Una persona tímida no habla mucho con personas que no conoce. Se siente nerviosa en situaciones sociales. ¿Eres tímido, Manuel? De pequeño era muy tímido. En la escuela casi no hablaba en clase. Pero con los años cambié mucho. Ahora soy más seguro de mí mismo. ¿Y tú, Bella? Yo nunca fui tímida. Para nada. Desde pequeña hablaba con todo el mundo. Mi mamá siempre decía que yo hablaba hasta con las paredes. ¡Ja, ja! Lo creo. Entonces lo opuesto de tímido es extrovertido o extrovertida, ¿verdad? Exacto. Una persona extrovertida disfruta estar con otras personas, le da energía a socializar, a hablar, conocer gente nueva. Yo soy muy extrovertida. ¿Y tú ahora? Ahora soy más extrovertido, sí. Aunque también disfruto los momentos tranquilos. Creo que soy un poco de los dos. En español podemos decir que soy ambiverted. Bueno, en español sería introvertido a veces y extrovertido otras veces. Eso es muy común. La mayoría de las personas somos una mezcla. Y oyentes, ¿cómo son ustedes? ¿Son más introvertidos o más extrovertidos? Cuéntenos en los comentarios.
Vamos a continuar con más palabras. Una muy importante es trabajador o trabajadora. Significa que eres una persona que trabaja mucho, que se esfuerza, que no es perezosa. Sí, y su opuesto es perezoso o perezosa. Una persona perezosa no le gusta hacer muchas cosas, prefiere descansar. Aunque yo creo que todos somos un poco perezosos a veces, ¿no? Totalmente. Yo los domingos por la mañana soy muy perezoso. No quiero hacer nada. Me quedo en cama mucho tiempo. Pero de lunes a viernes soy muy trabajador. Eso es equilibrio, Manuel. Está bien ser perezoso un poco. ¿Qué más tenemos? Tenemos creativo o creativa. Una persona creativa tiene muchas ideas nuevas. Le gusta hacer cosas originales, como arte, música, escribir, cocinar de maneras nuevas. Me encanta esa palabra. Yo me considero bastante creativa. Siempre estoy pensando en ideas nuevas para el podcast, para decorar mi apartamento, para cocinar platos diferentes. Sí, eso se nota. Y lo opuesto podría ser, "Mm, no hay una palabra exactamente opuesta para creativo, pero podríamos decir que alguien no es muy creativo si prefiere seguir instrucciones exactas, si le gusta que todo sea predecible". Exacto. Hay personas que prefieren la rutina y la estructura. Eso no es malo, es solo diferente. Ahora, una palabra que me parece muy importante, responsable. Una persona responsable cumple con sus obligaciones, hace lo que dice que va a hacer. Muy importante. Y lo contrario es irresponsable. Alguien que no cumple, que llega tarde siempre, que no hace lo que prometió. Eso puede causar muchos problemas en el trabajo y en las relaciones. Totalmente. Ahora quiero contar otra parte de mi historia del grupo de idiomas, porque hay más cosas interesantes que pasaron. Sí, cuéntanos. ¿Qué más pasó en esa reunión? Bueno, después de que nos describimos a nosotros mismos, la organizadora Gabriela dijo algo muy interesante. Dijo que la personalidad no es fija, que podemos cambiar, crecer, desarrollar nuevos aspectos de nosotros mismos. Eso es muy profundo. ¿Y la gente estuvo de acuerdo? Mayormente sí, pero hubo un hombre, se llamaba Roberto, que dijo que él creía que la personalidad es algo con lo que naces y que no cambia mucho, que si eres tímido siempre vas a ser tímido. ¡Qué interesante! ¿Y qué pensó el grupo de eso? Bueno, hubo un debate muy animado. Una chica joven de Colombia, muy inteligente, dijo que ella era extremadamente tímida de niña y que ahora es completamente diferente, que con trabajo y esfuerzo una persona puede cambiar aspectos de su personalidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo mismo cambié mucho. De ser tímido a ser más seguro. No fue fácil, pero fue posible. Oyentes, ¿qué piensan ustedes? ¿Pueden las personas cambiar su personalidad? Escriban en los comentarios. Es una pregunta muy buena. Ahora vamos a hablar de más palabras para la personalidad. Una que me parece muy útil es honesto u honesta. Una persona honesta siempre dice la verdad, no miente. Y lo contrario es deshonesto o deshonesta. Alguien que miente o que no dice todo la verdad. Yo creo que la honestidad es una de las cualidades más importantes en una persona. Completamente de acuerdo. Relacionada con esa tenemos sincero o sincera. Una persona sincera dice lo que piensa, aunque a veces sea difícil escuchar. Sí, ser sincero a veces puede ser difícil, pero es mejor que mentir o fingir. ¿Eres muy sincera, Bella? Creo que sí, a veces demasiado sincera. Una vez le dije a una amiga que su nueva decoración del apartamento no me gustaba nada y ella se molestó un poco. Ja, ja, ja. Sí, hay momentos en que ser demasiado sincero puede causar problemas. Hay que saber cómo decir las cosas con amabilidad también. Exacto, eso nos lleva a otra palabra importante, amable. Una persona amable es gentil, considerada, trata bien a los demás. Es diferente de simpático, aunque parecidas. ¿Cuál es la diferencia entre simpático y amable? Simpático es más sobre tu personalidad general, si eres agradable de tener cerca. Amable es más sobre cómo tratas a las personas en acciones concretas. Puedes ser simpático pero no siempre amable, y viceversa.
Qué buena explicación. Entonces, por ejemplo, alguien puede ser muy gracioso y divertido, muy simpático, pero no ayudar cuando alguien necesita ayuda. No ser muy amable. Exactamente. Y hablando de gracioso, esa es otra palabra muy importante. Gracioso o graciosa significa que eres divertido, que haces reír a las personas, que tienes buen sentido del humor. Esa me gusta. Yo creo que soy bastante gracioso. ¿Estás de acuerdo, Bella? A veces. Tus chistes a veces son un poco malos, Manuel. ¡Qué cruel! Bueno, entonces puedo decir que tengo sentido del humor especial. ¿Cómo se diría que alguien no es gracioso? Podríamos decir que es serio o seria. Una persona seria no bromea mucho. Es más formal, más tranquila. Eso no es malo, simplemente es diferente. Exacto. Hay personas que son muy serias en el trabajo, pero muy divertidas con amigos. El contexto cambia todo. Muy cierto. Ahora, ¿qué tal si hablamos de cómo usar estas palabras en oraciones completas? No solo las palabras, sino cómo decirlas en una conversación real. Sí, eso es muy importante para los oyentes, porque saber la palabra es solo el primer paso. Lo que importa es poder usarla. Exacto, entonces la manera más básica es usar el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, ella es. Por ejemplo, yo soy muy paciente. O mi hermano es muy impaciente. Sí, y es importante notar que en español cambiamos la terminación según si es hombre o mujer. Soy creativo si soy hombre. Soy creativa si soy mujer. Soy trabajador o soy trabajadora. Muy bien recordado, Manuel. Y hay oyentes, esto es algo muy normal en español. No se preocupen si al principio lo confunden. Con práctica se vuelve natural. También podemos decir, soy una persona muy, seguido de la característica. Por ejemplo, soy una persona muy organizada. O, él es una persona muy impulsiva. Exacto. O también podemos decir tengo mucha paciencia en lugar de soy muy paciente. Ambas formas son correctas y naturales. Muy buen punto. Paciencia. Esa es otra palabra importante. Una persona paciente puede esperar sin frustrarse. Es tranquila cuando las cosas toman tiempo. Y su opuesto es impaciente. Una persona impaciente se frustra cuando tiene que esperar, quiere que todo pase rápido. ¿Eres paciente, Manuel? Más o menos. Con las personas soy muy paciente. Pero con la tecnología, cuando la computadora va lenta o el Internet no funciona, me pongo muy impaciente. Jaja, yo igual. Creo que todos somos impacientes con la tecnología. Ahora, ¿qué otras palabras tenemos? Una muy importante es inteligente. No tiene forma diferente para hombre o mujer, que es interesante. Un hombre inteligente, una mujer inteligente. Igual. Sí, hay algunas palabras en español que no cambian. Inteligente es una de ellas. También importante o interesante, responsable y responsable. Esas se usan igual para todos. ¿Y lo contrario de inteligente? Podríamos decir tonto o tonta, pero es un poco fuerte. Es más amable decir que alguien no es muy listo. Listo o lista significa inteligente también, muy hábil para resolver cosas. Ah, sí. Listo es una palabra muy usada. Y también hay una expresión muy común. Ser muy listo para los negocios, por ejemplo, que significa que alguien es muy bueno para el mundo de los negocios. Exacto. Vamos a seguir. ¿Hablamos de más palabras que son muy comunes en conversaciones reales? Sí. Una que me gusta mucho es curioso o curiosa. Una persona curiosa siempre quiere saber más. Hace muchas preguntas, investiga, le interesan muchas cosas. Esa me describe perfectamente. Yo soy muy curiosa. Siempre estoy buscando información nueva, aprendiendo cosas nuevas. Creo que por eso me gusta tanto hacer este podcast. Yo también soy muy curioso. Creo que para aprender un idioma, ser curioso ayuda muchísimo. Si eres curioso, quieres entender todo, quieres practicar todo. Totalmente de acuerdo. Oyentes, ¿son curiosos? La curiosidad es una gran ventaja para aprender español. Si tienen curiosidad, van a progresar más rápido. Otra palabra importante
es generoso o generosa. Una persona generosa comparte lo que tiene, da su tiempo, su dinero, su ayuda a los demás. Y lo contrario es egoísta. Una persona egoísta piensa principalmente en sí misma, no le gusta compartir o ayudar a otros. Egoísta es una de esas palabras que tampoco cambia para hombre o mujer. Una persona egoísta, un hombre egoísta, una mujer egoísta. Igual. Muy bien observado. Ahora, ¿qué tal si volvemos a mi historia? Porque hay algo más que me pasó en ese grupo que es perfecto para hablar de personalidad. Sí, cuéntanos, me quedé muy curioso. Bueno, después del debate sobre si la personalidad puede cambiar, la organizadora Gabriela propuso un juego. Nos dio tarjetas con características de personalidad escritas y teníamos que adivinar quién en el grupo era esa persona. ¡Qué juego tan divertido! ¿Y cómo funcionó? Pues leíamos la tarjeta sin decir el nombre y el grupo tenía que adivinar. Por ejemplo, una tarjeta decía: esta persona es muy organizada, siempre llega a tiempo, le gusta planificar todo con anticipación. ¿Quién es? ¿Y adivinaron bien? La mayoría de las veces, sí. Fue sorprendente ver que las personas se conocían muy bien después de solo unos minutos juntos. La personalidad se nota rápido. Es verdad. En pocos minutos puedes saber muchas cosas de una persona. Si es extrovertida o tímida, si es seria o divertida, si es amable o antipática. Exacto. Y la tarjeta de Roberto, el que decía que la personalidad no cambia, decía: esta persona es muy directa, dice lo que piensa sin filtro y defiende sus opiniones con mucha energía. ¡Ja, ja! ¿Y adivinaron que era él? Inmediatamente, todos levantaron la mano al mismo tiempo, y Roberto se rió mucho. Era una buena descripción. Eso nos muestra algo importante. La coherencia. Cuando eres auténtico, cuando tu personalidad es genuina, las personas te conocen fácilmente. Muy bonito lo que dices. Ser auténtico es muy valioso. Y hablando de eso, hay palabras relacionadas que debemos mencionar, como auténtico o auténtica, que significa que eres genuino, que no finges ser alguien que no eres. Y su contrario sería falso o falsa. Alguien que finge, que actúa diferente dependiendo de con quién está. Aunque hay que tener cuidado con esa palabra, porque también puede significar que algo no es real, como un billete falso. En contexto de personalidad se entiende. Muy buen punto. El contexto en español es muy importante para entender el significado exacto de las palabras. Vamos a hablar también de palabras para describir la actitud de una persona, porque la personalidad no es solo cómo eres, sino también cómo te comportas. Muy buen punto. Por ejemplo, optimista. Una persona optimista siempre ve el lado positivo de las cosas. Cree que todo va a salir bien. Y su contrario es pesimista. Una persona pesimista siempre piensa que las cosas van a salir mal. Ve los problemas antes que las soluciones. Aunque a veces el pesimismo puede ser útil también. Te prepara para los problemas. Hay quien lo llama ser realista. Es verdad. Ser muy optimista puede hacer que no estés preparado para los problemas. Un poco de cada cosa es lo mejor. ¿Eres optimista, Manuel? Soy bastante optimista, sí. Creo que las cosas generalmente salen bien si te esfuerzas. ¿Y tú? Yo soy muy optimista. A veces demasiado. Mi familia dice que veo todo con lentes de colores. ¡Qué expresión tan bonita! Ver todo con lentes de colores. Eso significa que ves la vida de manera muy positiva y colorida. Exactamente. Y hay otra palabra que me gusta mucho: valiente. Una persona valiente no tiene miedo de enfrentar los desafíos. No es que no siente miedo, sino que actúa aunque tenga miedo. Sí, y lo contrario es cobarde. Aunque cobarde es una palabra muy fuerte. Es mejor decir que alguien es tímido o inseguro si quieres ser más amable. Cierto, las palabras tienen mucho poder. Hay que usarlas con cuidado. Relacionada con valiente, tenemos seguro de sí mismo o segura de sí misma. Una persona segura de sí misma cree en sus capacidades. Y lo opuesto es inseguro o insegura. Alguien que duda mucho de sí mismo,
que cree que no puede hacer las cosas bien. La inseguridad es algo muy común, especialmente cuando aprendemos algo nuevo, como cuando aprendemos español y tenemos miedo de cometer errores. Exactamente. Oyentes, si se sienten inseguros cuando hablan español, eso es completamente normal. Lo importante es practicar y seguir adelante. Con el tiempo la seguridad llega. Muy bien dicho. Ahora, hablamos de cómo describir la personalidad de otras personas, porque hasta ahora hemos hablado mucho de cómo describirse a uno mismo. Sí, muy importante, porque en conversaciones reales necesitamos describir a nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Exacto. Entonces, si quiero describir a un amigo, puedo decir, mi amigo Carlos es muy divertido, siempre me hace reír. O, mi jefa es muy estricta, pero también muy justa. Ah, justa. Otra palabra importante. Una persona justa trata a todos de manera igual, sin favoritismos. ¿Y lo contrario? Lo contrario sería injusto o injusta, alguien que no trata a todos igual, que tiene favoritismos. Y también podemos hablar de personas que conocemos menos directamente. Por ejemplo, el nuevo vecino parece muy tranquilo. O, la profesora de mi hijo es muy paciente con los niños. Exacto. Y hay expresiones muy naturales que usamos para describir personalidades. Por ejemplo, fulano es del tipo tranquilo. O ella es de las personas que siempre están de buen humor. Esa expresión me gusta. Estar de buen humor o de mal humor no es exactamente una característica de personalidad permanente, pero dice mucho de una persona si siempre está de un humor o del otro. ¿Verdad? Hay personas que siempre están de buen humor, que son alegres y positivas. Y hay personas que parecen siempre de mal humor, que se quejan de todo. ¿Cómo se llama una persona que se queja de todo? Podemos decir que es una persona quejumbrosa. O también gruñona, como el señor Gruñón. ¡Ja! ¡Ja! El señor gruñón. Todos conocemos a alguien así. Siempre encuentra algo de qué quejarse. Exacto, pero también hay personas que son todo lo contrario, ¿no? Alegres, positivas, que siempre tienen una sonrisa. En español decimos que son personas muy animadas o muy joviales. Jovial es una palabra muy bonita. No se usa tanto en el español cotidiano, pero cuando la escuchas, sabes exactamente qué significa. Es verdad. Y hay muchas palabras así en español, palabras que no se usan todos los días, pero que son muy descriptivas, como melancólico. Una persona melancólica tiene una tristeza tranquila, reflexiva. Sí, o soñador o soñadora. Una persona que siempre está pensando en sus sueños e ideales, que vive un poco en su mundo imaginario. Me encanta esa palabra. Yo soy un poco soñadora. A veces estoy en mi propio mundo, pensando en proyectos futuros, en lugares donde quiero ir, en cosas que quiero crear. Eso es bonito. Los soñadores son los que cambian el mundo. También tenemos emprendedor o emprendedora, que es alguien que tiene iniciativa, que crea cosas nuevas, especialmente en los negocios. Sí, aunque emprendedor hoy en día tiene una connotación muy específica de negocios, pero en general puede significar alguien con mucha iniciativa. Exacto. Y también tenemos determinado o determinada, alguien que cuando decide hacer algo, lo hace. No se rinde fácilmente. El opuesto sería indeciso o indecisa. Una persona indecisa tiene dificultad para tomar decisiones. Siempre está pensando y pensando, pero no actúa. Yo conozco a personas así. Les preguntas qué quieren comer y tardan 20 minutos en decidir. Jaja, sí, todos conocemos de alguien así, aunque a veces ser indeciso viene de querer hacer las cosas bien, de no querer equivocarse. Buen punto. Siempre hay que ver las dos caras. Ahora, ¿qué tal si hablamos de cómo preguntar sobre la personalidad? Porque las preguntas también son importantes. Excelente idea. La pregunta más directa es ¿cómo eres tú? O ¿cómo es tu amigo? Simple y directa. Y también, ¿cómo describirías tu personalidad? O, ¿qué tipo de persona eres? Sí. Y en español también usamos mucho. ¿Eres de las personas que, por ejemplo, eres de las personas que prefieren estar en casa o salir? Esa forma de preguntar
Es muy natural y muy usada. Nos ayuda a entender la personalidad de alguien a través de sus preferencias y comportamientos. Exactamente. También podemos preguntar, ¿te consideras una persona? Esa forma de preguntar invita a la persona a reflexionar. ¿Te consideras una persona paciente? Me gusta esa pregunta. Es más reflexiva, más profunda que solo preguntar si eres paciente. Reconoce que somos nosotros quienes mejor nos conocemos. Muy cierto. Y otra pregunta muy usada es, ¿qué dicen tus amigos de ti? ¿Cómo te describen las personas que te conocen? Esa es interesante, porque a veces la percepción de los demás es diferente a cómo nos vemos nosotros mismos. Totalmente. Yo creo que me veo como una persona muy organizada, pero mis amigos dicen que soy un poco caótica. Ja, ja, ¿en serio? ¿Caótica? Explícame eso, Bella. Bueno, yo tengo muchos proyectos al mismo tiempo, ¿no? Muchas ideas, muchas cosas que quiero hacer. En mi cabeza todo tiene sentido, pero de afuera parece que hay mucho desorden. Ah, ya entiendo. Entonces eres organizada en tu cabeza, pero no siempre en tu espacio físico. Exactamente. Y eso es algo interesante sobre la personalidad. Es multidimensional. No somos solo una cosa, somos una mezcla de muchas características. Muy bien dicho. Y a veces mostramos diferentes aspectos de nuestra personalidad dependiendo del contexto. En el trabajo somos más formales y serios. Con amigos somos más relajados y espontáneos. Exacto. Una persona puede ser muy introvertida en general, pero muy apasionada y expresiva cuando habla de sus intereses. Apasionado o apasionada. Esa es otra palabra importante. Una persona apasionada siente las cosas con mucha intensidad. Cuando le gusta algo, le gusta muchísimo. Y lo opuesto sería indiferente, una persona a quien parece que nada le importa demasiado, no se emociona fácilmente. Aunque hay personas que son apasionadas por dentro, pero no lo muestran mucho. No son expresivos. Sí, expresivo o expresiva. Una persona expresiva muestra claramente sus emociones. Si está feliz, lo muestra. Si está triste, también. Y reservado o reservada es diferente. Una persona reservada guarda sus emociones y pensamientos para sí misma. No los comparte fácilmente. Muy buen punto, Bella. La cultura influye mucho en cómo expresamos nuestra personalidad. Oye, ¿quieres que hablemos también de algunas frases y expresiones más complejas que se usan en conversaciones reales? Sí, genial, porque las palabras sueltas son buenas, pero las expresiones en contexto son aún más útiles para los oyentes. De acuerdo. Por ejemplo, una expresión muy común es caer bien o caer mal. Si alguien me cae bien, significa que me gusta su personalidad, que me llevo bien con esa persona. Y si alguien me cae mal, significa que algo de su personalidad no me gusta. Importante notar que caer bien y caer mal no hablan de la persona objetivamente, sino de la reacción que genera en nosotros. Exacto. Puedo decir, mi nuevo compañero de trabajo me cae muy bien. Es muy divertido y siempre está dispuesto a ayudar. O también, esa chica del grupo me cae un poco mal. No sé por qué, pero algo en su actitud no me convence. Y es interesante, porque a veces una persona nos cae bien a nosotros, pero mal a otro. La compatibilidad de personalidades es algo subjetivo. Totalmente. Otra expresión es llevarse bien o llevarse mal. Si me llevo bien con alguien, tenemos una buena relación, nos entendemos bien. Y llevarse mal es todo lo contrario. Hay conflictos, no nos entendemos, como mi hermano y yo nos llevamos muy bien ahora, pero de niños nos llevábamos muy mal. Bravo, Manuel. Muy bien dicho. Ahora, antes de terminar, quiero que hablemos de algo que me parece muy importante, cómo hablar de los cambios en la personalidad. Ah, sí, porque como dijimos antes, la personalidad puede cambiar con el tiempo. ¿Cómo hablamos de eso en español? Podemos decir, antes era muy tímido, pero ahora soy más seguro. Antes y ahora, para mostrar el contraste. O también, he cambiado mucho. Era muy impaciente cuando era joven, pero con los años me he vuelto más tranquilo.
me he vuelto más, esa es una expresión muy natural, me he vuelto más responsable, me he vuelto más organizado, me he vuelto más tolerante. Y también, he aprendido a ser más. Por ejemplo, he aprendido a ser más paciente, que implica que fue un proceso, que lo trabajaste. Exacto. Y también se puede decir, con el tiempo me he dado cuenta de que soy más introvertido de lo que pensaba. O la experiencia me hizo más fuerte y más seguro. Esas frases son muy naturales y muy usadas en conversaciones sobre personalidad. Los oyentes deberían practicarlas. Definitivamente. Y también es interesante hablar de las contradicciones, porque nadie es perfectamente consistente. Podemos decir, soy muy organizado en el trabajo, pero caótico en casa. O, soy muy extrovertido con mis amigos, pero tímido con personas nuevas. Exacto. Esas frases con pero muestran la complejidad real de las personas. Somos multidimensionales. Me gusta esa palabra, multidimensional. La personalidad es multidimensional. No somos solo una cosa. Muy cierto. Bueno, Manuel, creo que hemos cubierto muchísimo contenido hoy. ¿Hacemos un repaso rápido para los oyentes? Sí, perfecto. Un repaso siempre ayuda a fijar lo aprendido. Empecemos con las palabras básicas de personalidad. Bien, tenemos simpático y antipático, tímido y extrovertido, trabajador y perezoso, creativo, responsable e irresponsable. Honesto y deshonesto. Sincero. Amable. Gracioso y serio. Paciente e impaciente. Inteligente y listo. Curioso, generoso y egoísta, optimista y pesimista, valiente y cobarde, seguro e inseguro. Justo e injusto. Alegre y gruñón. Expresivo y reservado. Apasionado e indiferente. Determinado e indeciso. Y algunas expresiones importantes. Caer bien o caer mal. Llevarse bien o llevarse mal. Tener buena o mala onda. Ver todo con lentes de colores. Y para hablar de cambios, me he vuelto más. He aprendido a ser más. Antes era, pero ahora soy. Excelente repaso. Tienen mucho material para practicar hoy. Oyentes, los animamos a escribir en los comentarios una descripción de su personalidad usando al menos 5 de las palabras que aprendieron hoy. Cuéntenos quiénes son. Sí, nos encanta conocerlos mejor. Y también cuéntenos si alguna de estas palabras describe perfectamente a alguien que conocen. A veces los amigos y familiares tienen personalidades tan únicas que merecen su propio episodio. ¡Ja, ja! Eso es verdad. Yo tengo un amigo que es tan extrovertido que podría hacer un episodio solo él. Jaja, sería muy divertido escuchar ese episodio. Bueno, antes de cerrar, ¿quieres compartir algo final con los oyentes, Manuel? Sí, quiero decirles que aprender a describir la personalidad en español les va a abrir muchísimas puertas. Van a poder tener conversaciones más profundas, conectar más con las personas, entender mejor las historias y películas en español. Completamente de acuerdo. La personalidad es parte esencial de quiénes somos. Cuando pueden hablar de eso en español, están dando un gran paso. Y recuerden, no hay una personalidad perfecta. Todas las personalidades tienen valor. Lo importante es conocerse a uno mismo y aceptarse. Qué mensaje tan bonito, Manuel. Me ha encantado el episodio de hoy, fue muy especial para mí. Para mí también. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos hoy en Wow Spoken Spanish. Esperamos que hayan aprendido mucho y que se hayan divertido. Y si este episodio les fue útil, por favor denle un me gusta al video, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y compartan el episodio con alguien que esté aprendiendo español. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Gracias de verdad. Nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Hasta la próxima, oyentes. Cuídense mucho y sigan practicando su español. Recuerden, cada día que practican, están un paso más cerca de hablar español con fluidez. Hasta pronto a todos. Fue un placer estar con ustedes hoy. Adiós, adiós. Y recuerden, en Wow Spoken Spanish, aprender español es siempre una aventura. Nos vemos en el próximo episodio.